realizamos al momento de comenzar la reunión es algo espiritual. En tanto tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que desde que nosotros conocimos al Señor, nuestra mirada y nuestro pensamiento tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque lo que es de la tierra perece, pero lo de arriba permanece. Amén. Y yo quiero permanecer en el Señor, ¿sí? Y que el Señor permanezca en nosotros también, dándole el lugar que Él se merece y que le corresponde, porque sin el Señor nada podemos hacer, ¿sí? Y qué lindo y hermoso tiempo que vivimos en la presencia de Dios, el poder cantar, alabar, bendecir. Cada alabanza es una declaración, cada movimiento de bandera, sonido de pandero también es una declaración. Hace un tiempito atrás veíamos un video, las chicas de danza podían compartir los colores, ¿no? Que cada color tenía una representación, ¿sí? Y que en eso también no, las cosas no son hechas solo al azar, sino que hay un pensamiento espiritual en todas esas cosas. Amén. Y la palabra de Dios es espíritu, ¿sí? Así dice su palabra, que su palabra es espíritu. ¿Amén o no amén? Ah, parece que si no le predico a los del FEI nomás. Dios les bendiga. Veo que me causaba porque la pastora hizo trampa recién. Ahora vamos a denunciar a la pastora. Porque ella nos dice a nosotros, Cristo vive, nosotros estábamos más o menos, y con toda teníamos este grupo estaba como, que nos eligió primero, entonces estábamos como las ratas de laboratorio haciendo ensayo, ¿no? No le estoy llamando ratas, sino lo estoy llamando científicos. Pero en el medio la pone la hermana Miriam. Sola ganó ahí. La hermana Mari estaba como Enrique Iglesias. Se tapaba el oído. Como el profeta Enrique Iglesias, ¿no? El salmista. Y después, bueno, vio que lo de la derecha y la izquierda como que anduvimos empatados, pero acá en el medio nos ganaron por goleada. Y después le dicen a los de acá atrás, Cristo vive. Amén, y a su nombre, gloria. Él le hacían ahí. Si tenían que decir gloria nomás. No sé para qué afinaban tanto. Sonría que el Señor le ama. ¿Amén? Lo tenía que decir. Porque lo tenía acá en mi corazón. Justo que hoy no comí miel, la pastora se le ocurre hacernos gritar. Pero bueno, es lindo el tiempo en la casa del Señor. Mientras va buscando en su palabra, ¿trajo Biblia hoy no? A ver, ¿quién trajo Biblia? Levántela. No, levante la Biblia, no la mano. A ver, y los que no trajeron, levante la mano, a ver. A ver, nadie trajo. Bien, bueno, está en el proyector. Para el próximo sábado vamos invirtiendo en Biblia. Amén. Va a buscar entonces, los que trajeron Biblia van a agarrar su Biblia y van a buscar en Romanos capítulo 8. Verso 28. Y los que no trajeron Biblia, bueno, esperen a que Luquita ahí busquen el proyector. Romanos capítulo 8, verso 28. Para los que estamos haciendo el discipulado, Romanos es el libro número. A ver. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y número 6. ¿Vio? Parece que vamos a tener que empezar del tema 1 otra vez. Y bueno, mientras busca ahí la palabra en Romanos 8, 28, quiero compartirle una bendición a la iglesia. Hemos estado orando y la iglesia también ha estado orando por un salón allí en San Martín. Así que gracias al Señor para este día sábado. Ya tenemos la inauguración de Portal del Cielo en un salón en San Martín de los Andes. Así que queremos agradecerle. Queremos bendecir al Señor también. Dios es bueno, Él es fiel. Y a su tiempo, no es al tiempo nuestro. Y ahora sí que el próximo sábado lo esperamos todos allá. No vayan todos porque se va a tener que cortar la calle porque no van a entrar. Más o menos entran entre 2.000, 3.000 personas nomás en el salón.
Y ustedes están medio gorditos, así que se reduce a 100. No, mentira. ¿Están bendecidos o no están bendecidos? No, y queremos agradecer al Señor porque, bueno, hemos estado orando y la iglesia también ha sido partícipe de las oraciones. Y bueno, el día viernes podía llegar ahí a San Martín, podía ir a ver un salón y por falta de uno encontré 2. Vio que el Señor es así. Pero bueno, no, alquilaron uno que, bueno, el día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar también llegando allí a San Martín para poder hablar con el dueño y poder ya cerrar los días y poder, por ahora nos han alquilado por el día sábado, ¿sí? Pero bueno, ya es un avance, y ya sabemos que los días sábados ya tenemos reunión en San Martín, ya sabemos también que Dios va a ir añadiendo a los que han de ser salvos. Hoy también podíamos comprar sillas, vio que Dios hace como quiere, así que también compramos nuevas sillas. Creemos que cada silla que compramos es porque un hermano nuevo va a llegar. Así que compramos 200 sillas. Nada, mentira. Amén, amén, Dios. Tenga fe. Dice que la palabra de Dios que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y usted tiene fe? Gloria a Dios. Así que bueno, el próximo sábado, con la ayuda del Señor, 4 de la tarde, vamos a estar haciendo la inauguración allí en, yo le digo PDC SMA, Portal del Cielo, San Martín de los Andes, porque si no es muy largo, ¿vio? Así que PDC SMA. Así que los esperamos, aquellos que quieran compartir. Luego igual vamos a bajar bien el horario y la idea es terminar la reunión y venir y seguir gozándonos aquí en la casa central. Amén. ¿Encontró la palabra? Gloria a Dios entonces. ¿Qué dice el título? Más que vencedores. Amén. Entonces usted no es vencedor, es más que vencedor. Amén. Es como River. Amén, amén. Ahora gloria a Dios. Es como Argentina, así estamos bien. ¿Sí? Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nos hace una pregunta, ¿no? Nos confronta con esta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, en el que también intercede por nosotros. Intercede por mí. Después vamos a leer la otra parte, ¿sí? Entonces usted ama a Dios. Eso es bueno. Y le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Y como dice la palabra acá, se entregó por nosotros, ¿sí? Y cómo no nos darás con Él también todas las cosas. Si Dios tiene preparado para soltar todo sobre nosotros, ¿no? Y quiero remontarme a la historia preciosa de la palabra de Dios, de José, ¿sí? Este joven soñador, el cual pasó por muchos procesos en su vida, pero aún así el Señor cumplió el propósito con el cual él fue creado, o con lo cual Dios ya le había mostrado que él iba a hacer, ¿no? Y dice Génesis capítulo 37, yo se los le voy a ir leyendo, no lo busque así, yo le voy leyendo, ¿sí? Génesis capítulo 37 dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba a Israel. Israel se llamaba a su papá, ¿sí? A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Como todo hermano menor, ¿no? El hermano mayor siempre dice que el padre ama más al menor que al mayor.
acá pasaba lo mismo y tenían celos y envidias de José, ¿sí? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía, o sea, más lo odiaban por lo que José le había contado. Y él le dijo, bueno, y le contó el sueño, ¿no? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Sí? Y voy a leer hasta ahí y quiero explayarme un poquito en la historia de José, joven de 17 años, que fue el hijo menor que tenía Jacob. Jacob es Israel, en el cual también tenía 11 hermanos más, ¿sí? Jacob tenía 11 hijos más y José era el último, era el número 12. ¿Qué pasaba? José en una oportunidad él tuvo un sueño y en el sueño él veía que 11 manojos de trigo se separaban. Habían 11 manojos inclinados ante uno, que era él, ¿no? Que todos se postraban delante de él. Y sus hermanos empezaron a decirle que vos vas a reinar sobre nosotros y como que sos el menor, como que no sos nadie, ¿sí? Luego le volvió a contar otro sueño y le dice que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban también hacia él, ¿sí? Y se lo fueron a contar a su papá y su papá también es como que no creyó en el sueño y comenzó también a decirle, ¿qué es esto que estás soñando? Como diciéndole, ¿qué es esto que estás inventando? ¿Sí? Vamos nosotros a postrarnos ante ti, como enojado, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que Jacob meditaba en los sueños de José. No es que solamente se quedó en lo que le dijo, sino que empezó a meditar en lo que José había soñado y les había contado, ¿no? Pasan los días y bueno, y Jacob no quería que José trabajara, ¿no? Que él hiciera los trabajos brutos que hacían sus hermanos, ellos eran ganaderos, ellos apacentaban ovejas, cultivaban la tierra. Entonces los mandaba a mirar a sus hermanos. Entonces Jacob mandaba al hijo a mirar a sus hermanos para que los controlara y bueno, luego le trajera las noticias de lo que sus hermanos hacían. En una de esas oportunidades que José los va a ver, los hermanos comenzaron a burlarse de José y le empezaron a decir, ahí viene el soñador, ¿no? En forma de burla. Entonces deciden tramar algo contra su hermano, contra José, que es matarlo. Sus propios hermanos, desde la envidia que tenían, lo querían matar. Entonces uno de los hermanos mayores le dijo que no, que porque iban a derramar sangre inocente, porque iban a derramar la sangre de su propio hermano. Entonces decidieron tirarlo dentro de un pozo, de una cisterna. Y tramaron una mentira en decir que sacándole la túnica a José, la mancharon con sangre de un cabrito y le iban a decir al padre que a José lo habían matado, lo habían degollado. Entonces fueron con esa mentira hacia su papá y su papá se puso muy triste por lo que le había acontecido a su hijo menor. Y en ese lapso que José estaba en la cisterna, vienen unos ismaelitas, gente que se dedicaba a comprar hombres en aquellos años que relata la Biblia. Las personas eran esclavos, se vendían, como hoy se puede vender cualquier cosa, compra-venta, así también lo vendieron a José. Entonces vinieron los ismaelitas y ellos se lo ofrecieron y se lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se lo llevan a Egipto a José. Y ahí comienza una historia hermosísima en la palabra de Dios que relata que hay muchas similitudes entre José y Jesús, ¿sí? José fue vendido por dinero, Jesús fue traicionado por dinero. A Jesús también lo injuriaron y blasfemaron contra él y también lo querían matar, ¿no? También los discípulos eran 12. Y bueno, y acá comienza una historia hermosísima, ¿sí? En el capítulo 39 de Génesis, dice así:
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, cuando ya lo habían comprado, se lo llevan y se lo ofrecen a uno de los generales de Egipto, ¿no? Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y el verso 2 del capítulo 39 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Vio? ¿Por qué? Porque había algo que, por más que sus hermanos habían querido venderlo, le habían quitado la túnica, habían querido avergonzar a su hermano, se despojaron de él, había algo que no le pudieron sacar, que era la gracia de Dios que había sobre José. ¿Sí? Era la gracia de Dios que Dios había depositado en la vida de José, y esto era lo que hacía que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Sí? Todo lo que José tocaba prosperaba, todo lo que su mano hacía, él lo hacía prosperar. Pero ¿quién lo hacía prosperar, dice la palabra? Sino Dios. Dios hacía prosperar todo. ¿Sí? El verso 7 del verso 39 dice, y aconteció que después de esto, ¿sí? El verso 6 habla de que el amo de José le dejó todo a cargo a José. Le entregó la llave de su casa y le dijo, te vas a hacer cargo de todo, solo yo voy a poder mandarte. ¿Sí? Y José, porque al ver de que él prosperaba en todo lo que hacía, eso halló gracia ante los ojos del egipcio, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó en un momento que la mujer de su amo, ¿sí? La mujer del egipcio, puso sus ojos en José y le pidió que durmiese con ella, ¿no? Y quería acostarse con José, quería tener relaciones sexuales con José. La mujer de Potifar, que era el amo de José. Y José, en el temor, ¿sí? Él le dijo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No? Entonces, José no estaba preocupado en que él iba a pecar o iba solo a cometer un pecado, sino que él estaba preocupado porque él sabía y sentía que él si hacía eso, iba a pecar contra Dios. Entonces, ¿qué era lo que había en José? Esa parte de gracia, ¿qué era lo que había en José? Había temor de Dios. ¿Sí? Yo le voy a hacer un resumen para lo que después con lo que quiero cerrar también. ¿Y por qué la palabra inicial? ¿Qué tiene que ver con esto? Ahora lo vamos a explayar, ¿sí? Pero hay algo precioso que me gusta de esta palabra, y es que a la tentación no la tenés que enfrentar. Vos de la tentación tenés que huir. Y muchas veces nosotros caemos en el error de querer enfrentar las tentaciones que, ya sea, llámese el mundo, el enemigo, la vida, lo que usted le quiera poner, nos pone enfrente, ¿no? Como así dijo una vez un jovencito, no, yo fui al boliche. ¿Y a qué fuiste al boliche? Fui a buscar la tentación. Fui a buscar la tentación para vencerla, ¿no? Y realmente la tentación no la vamos a poder vencer. Nosotros de la tentación, hermanos, tenemos que huir. Y muchas veces nos queremos ver o mostrar a ver qué tan fuertes somos o qué tan capacitados estamos en el Señor, y creemos que hay cosas que podemos manejar, y a veces esas cositas que queremos manejar se nos van de la mano cuando nosotros desviamos o dejamos de tener temor a Dios. Porque cuando uno conoce al Señor, todo le da temor. Fíjate que conocemos a Dios y es como que no queremos mirar tele, no queremos escuchar música que no sea cristiana, no queremos hacer un montón de cosas porque todo nos produce temor. Es como que en todo tiempo nosotros creemos estar deshonrando a Dios. Y en este caso José, él podría tranquilamente haberse acostado con la mujer de su amo porque no había nadie, su amo se había ido, en la casa no había nadie y la mujer esto lo sabía. Pero ¿qué pasó? Hay algo que hace el temor de Dios, o el temor a Dios, es que nosotros, por más que nadie nos esté viendo, tratamos de ser íntegros ante el Señor. ¿Sí? Y eso es lo que hizo José, porque José dijo, yo no haría este grande mal y pecaría contra Dios. Ni siquiera él estaba preocupado en pecar contra su amo, sino pecar contra Dios. Él sabía que si hacía eso, el propósito se iba a venir abajo de todo lo que Dios ya le había mostrado a José, porque los sueños que Dios les había mostrado no eran sueños, eran visiones, eran propósitos de Dios sobre la vida. ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, luego la mujer dice que cuando José intenta huir,
la mujer agarra su ropa y se la arranca. Entonces cuando viene su marido, que era el jefe, le dice que José había querido abusar de ella, que se había querido tirar hacia ella y había querido violarla, ¿no? Cosa que era mentira. Pero como ella se había quedado con la remera, es como que ella dijo, yo empecé a dar gritos y él huyó y yo me quedé acá asustada y bueno, y le hizo toda una mentira también al marido, por lo que el marido lo que hace con José es mandarlo a la cárcel. Y José se va a la cárcel por algo que él no había hecho. Por envidia a sus hermanos lo tiran al pozo. Por una mentira de una tentación la mujer miente y José es llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel dice que él seguía teniendo gracia de Dios, ¿sí? Y la palabra nos relata que dice que el jefe de la cárcel no necesitaba atender ninguna cosa, porque todo lo había dejado en cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Vieron cómo la gracia de Dios y la bendición de Dios seguía estando en José? Por más que él estuviera en la cárcel, la gracia y el favor de Dios seguía estando con José. Y hay algo que me marca también en esta palabra, es que muchas veces nosotros en nuestra peor temporada o en nuestro peor momento, o tal vez no estamos en la cárcel, tal vez no estamos viviendo la situación que vive José, pero sí tal vez atravesamos una enfermedad, sí tal vez estamos atravesando problemas en nuestra familia, estamos peleando tal vez con muchas cosas que nos suceden, batallas que hay en nosotros. Muchas veces estamos teniendo problemas no solo en con lo de salud, sino también a veces en lo económico. A veces también tenemos problemas en nuestro trabajo, capaz que nos echaron de un trabajo, capaz que nos despidieron sin razón alguna. Y aún así, tal vez no es una cárcel en la que estamos, pero sí estamos en un proceso. Sí estamos en una prueba, sí estamos en una lucha, sí estamos en una situación que tal vez vemos que no vamos a salir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aún en esas situaciones Dios no te deja de ver como Él te ve. Aún así, Dios te sigue viendo bendecido. Aún así, Dios te sigue viendo próspero. Aún así, Dios sigue creyendo en ti. Aún así, Dios sabe qué propósito hay en ti. Aún así, Dios sabe para qué son las situaciones que Dios te está haciendo atravesar. Y muchas veces nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿A quién le echamos la culpa cuando pasamos algo? ¿No es al Sata? ¿No es decimos, no, porque el diablo, porque Satanás, porque el enemigo? Y a veces hay que saber diferenciar lo que es del enemigo y lo que es propósito de Dios. Y muchas veces las situaciones que estamos atravesando, el diablo no está ni enterado. Porque las situaciones que estamos atravesando es porque Dios está queriendo forjar algo en nosotros. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Dios con José? Lo estaba preparando. Lo estaba preparando para algo mayor. Pero muchas veces, para que Dios pueda soltar algo mayor en nosotros, nos tiene que despojar de todo. Y muchas veces ese despojar de todo nosotros humanamente no lo queremos hacer. Tiene que venir Dios a despojarnos de todo para que nosotros podamos decir, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, lo hago por Dios. Muchas veces vemos nosotros que Dios bendice a gente que su corazón todavía no está preparado. Entonces, ¿qué sucede? Dios la bendice, Dios le da, ¿y qué hace la persona? Se aparta, se aleja. Lo que estaba haciendo Dios acá con José, él estaba primeramente preparando su corazón. Primero porque Dios lo saca de un pozo. Segundo porque Dios lo prueba a José y lo pone primeramente en un lugar de privilegio, que es en la casa del Potifar, y le da que gobierne todos sus bienes. Y José lo hacía bien porque dice la palabra de Dios que todo lo que él hacía prosperaba y era bendecido. ¿Qué pasa? Viene una situación hacia José de tentación y José huye de esa tentación, ¿no? Pablo le aconseja a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. No le dice enfréntala, le dice huye. Porque, les vuelvo a decir, de las tentaciones tenemos que huir. No las quieras enfrentar porque te van a ganar. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que huir de las tentaciones. Tenemos que escaparnos de eso. ¿Y qué es lo que sucede? Lo pone
Dios en una cárcel, y en la cárcel se le da el mandato que él también gobierne, porque también el jefe de la cárcel veía que todo lo que hacía José prosperaba, porque la gracia y el favor de Dios estaba en José. Era algo que no podían ocultar y no se podía evitar. ¿Qué sucede después? En la cárcel Dios usa a José y empieza a interpretar sueños. José, al principio contábamos que tuvo 2 sueños, pero él no los interpretó, él simplemente contó los sueños. Ahora, él tiene 2 compañeros en las cárceles que le cuentan un sueño. Y José les adivina el sueño, ¿sí? Porque en José había revelación de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace José? Interpreta los sueños de estas 2 personas. Y pasando los 3 días de haber interpretado los sueños, se cumplen los sueños que José había dado. Entonces, cuando vienen a buscar a uno de los que José había interpretado el sueño, que iba a volver a ser el copero del rey, él le dijo: acuérdate de mí cuando estés allí, ¿no? Y háblale al rey de mí. Entonces pasó un tiempo que el faraón, que era la autoridad máxima de Egipto, tiene sueños, tiene 2 sueños. Y en uno de esos sueños habla veo que está el refrán de la vaca gorda y la vaca flaca, o de la vaca flaca y la vaca gorda. Bueno, viene de acá, porque él tiene 2 sueños en donde sueña con 7 vacas gordas que venían y después desaparecían 7 vacas flacas y se devoraban a esas 7 vacas gordas. Entonces el faraón estaba intranquilo, él no podía dormir, él no podía saber, porque después tuvo un sueño similar y él no sabía qué significaban los sueños. Entonces, ¿qué sucede? Manda a buscar a todos los sabios, a todos los adivinos de Egipto y les cuenta el sueño, y ninguno puede adivinar qué era lo que significaban esos sueños. Entonces, ¿qué sucede? Este copero, el cual José le había adivinado el sueño, ¿sí? No le había adivinado, sino le había revelado el sueño. Y se acuerda de José y le dice: ¿sabe que en la cárcel hay un varón, en el cual es hebreo? Bueno, y le cuenta que él sabe interpretar sueños, porque ha interpretado los nuestros y ha interpretado el mío, como el del panadero. ¿Qué sucede? Lo mandan a buscar. Y el faraón le cuenta los sueños a José, y José se los interpreta. Y él les dice: las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas son 7 años después que van a venir de escasez, de sequía. Usted en los 7 años de vacas gordas tiene que almacenar la 5ª parte, la almacena para que cuando vengan las vacas flacas usted tenga que darle de comer a su pueblo, ¿no? Entonces, es tremendo esto, porque lo que hace José, cuando Faraón le cuenta los sueños, ¿no? José lo que hace es glorifica a Dios primero, porque él dice que él no interpreta nada si Dios no se lo da. Y él dice que Dios le va a traer revelación al faraón para saber lo que va a hacer, ¿no? Y sucede en la palabra del Señor que después de que José le interpreta los sueños y le dice lo que tiene que hacer, el faraón lo pone por segundo rey. Solo le dice el faraón: solo yo voy a estar encima tuyo. Después vos vas a mandar a todo el pueblo. Y se cumple uno de los sueños que José le había contado a sus hermanos, sin que José supiera, ¿no? Dice la palabra de Dios que José, cuando se cumple esto, él era de edad de 30 años. Fíjese el tiempo que pasó. Cuando José soñó, la primera vez él tenía 17 años. Cuando se cumple el sueño, José tenía 30. O sea, pasaron 13 años, ¿sí? A veces nosotros queremos que las cosas que Dios nos da o Dios nos habla, que se cumplan de la noche a la mañana. Pero nosotros no sabemos discernir que también hay cosas que Dios no va a soltar sobre nosotros, porque nuestro corazón todavía no está preparado para recibirlo. Porque una de las cosas que sucede muchas veces cuando Dios suelta cosas en nosotros, se nos vuelve a brotar el orgullo, se nos vuelve a brotar muchas veces la soberbia o el ego, se nos sube de más, ¿no? Y Dios nuevamente, otra vez nos tiene que volver a hacer pasar por procesos, porque Dios realmente necesita que nuestro corazón se prepare para recibir lo que Él quiere soltar sobre nosotros. Yo no sé si me está entendiendo.
y siempre lo digo, Dios te dice lo que va a hacer, pero no te dice cómo lo va a hacer. Y en ese cómo lo va a hacer, entran un montón de cosas que nosotros ni sabemos, porque cuando uno entra con Dios, nosotros estamos entrando no solamente en los propósitos de Dios, sino también hay una aventura que cumplimos en Dios. Y hay algo lindo que pasa en la vida de José, es que después vienen sus hermanos a buscar comida, porque el hambre era en toda la tierra, entonces su padre manda a los hermanos a buscar comida y los atiende José, y él primero le hace como un juego de esto de querer hacerle pagar un poco lo que ellos habían hecho con él. Entonces manda a buscar al hermano menor, y mientras que él lo manda a buscar, en una de esas él le hace una trampa, ¿no? También le mete como que el hermano había robado una copa del rey. Entonces ahí mandan a buscar a su padre también. Y en eso que vienen todos, José, porque los hermanos hasta acá de José no sabían que era José, sino que llegan y se postran ante José. Los 11 hermanos vienen y se postran ante José y le dicen: mi señor, acá están tus siervos. ¿No? Y ahí se cumple el sueño de José sobre lo que él había contado al principio. Se empieza a cumplir. Pero hay algo lindo en esto, es que José derrama perdón también sobre sus hermanos. Así como Jesús nos perdonó a nosotros, José perdonó a sus hermanos de lo que le habían hecho. Entonces hay algo lindo, quiero que me acompañe, acá sí acompáñeme, al libro de Génesis, capítulo 45, versos 4, 5 y 8. Vamos a leer. Para que veamos lo hermoso que hace Dios todas las cosas, por más que a veces no entendamos. Porque si hay algo que a Dios no hay que hacerlo es entenderlo, porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Es como querer meter el mar dentro de un vaso de agua. No vamos a poder nunca. ¿Sí? O querer vaciar el mar con vasos de agua. ¿Lo encontró? Dice así el capítulo 45 de Génesis, verso 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra, o sea, para anticiparse a lo que había de venir, y para darles vida por medio de gran liberación. Y así pues no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra en Egipto. José entendió que todas las cosas ayudan a bien. Porque si los hermanos no lo hubieran vendido, José nunca hubiera llegado a ser segundo rey, segundo jefe de la nación. Pero ¿qué pasa? Dios lo preparó, Dios lo fue preparando a José, porque primero le fue soltando y lo puso como amo, como mayordomo de Potifar, de uno de los jefes. Después José pasó un proceso de estar en la cárcel, pero Dios nunca lo dejó de ver a José, nunca lo dejó de ver bendecido, nunca lo dejó de ver próspero, nunca lo dejó de ver victorioso. Por más que el ojo humano muchas veces vea que en nosotros o en tu vida te estén pasando situaciones y te quieran decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿No les ha pasado a veces de pasar situaciones económicas, situaciones de salud, de enfermedad, matrimoniales, separaciones, violencia? Y nos dicen a nosotros: ¿y dónde está tu Dios? ¿Ese no era ¿Vos no ibas a la iglesia? ¿Y a esto vas a la iglesia? ¿No? Pero ¿qué pasa? Aún en medio de las situaciones, hermanos queridos, hermanas, Dios no te deja de ver con los propósitos que Él ya diseñó para tu vida. Y hay propósitos divinos, hay propósitos tan lindos que Dios
derrama sobre cada uno de nosotros, pero a veces somos nosotros los que retardamos las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir qué cosas son propósitos de Dios y le echamos la culpa al diablo y creemos que el diablo se empecinó conmigo, que el diablo me tenía una trampa, que el diablo me hizo esto, que el diablo me hizo lo otro. Y no nos damos cuenta que en realidad Dios está teniendo propósitos. Dios está formando tu vida y ¿sabe qué? Dios te está preparando para algo mayor. Dios te está preparando para algo mayor. Y yo siempre cuento un chiste, lo cuento como chiste, pero es una anécdota. En una oportunidad, le digo a mi esposa, qué lindo sería que Dios nos diera un auto. ¿Usted así? Y mi señora me dice, si no arreglás la bici que tenés pinchada ahí, que le pedí a Dios que te dé un auto, primero arreglá la bici y después va a ver si sos fiel en eso, Dios te va a soltar un auto. Pero es verdad, porque a veces pensamos en muchas cosas grandes, pero hay cosas pequeñas que Dios quiere ir resolviendo también en nosotros. Y en esas cosas pequeñas que Dios quiere ir resolviendo son en las cuales Dios nos va preparando. Nos va preparando ¿para qué? Para que cuando Dios suelte eso grande, nosotros entendamos que no fue por nosotros, sino que fue por Dios. Y que todas las cosas que a nosotros nos pasaron tenían un propósito. La enfermedad tuvo un propósito. Las pruebas, como le llamamos muchas veces, las luchas, las dificultades, todo eso tiene un propósito. El tema es que nosotros a veces lo sobreexageramos y creemos que vivimos en lucha, que vivimos en prueba y no nos animamos a que tal vez Dios preparó esas adversidades, esas pruebas para que nuestra fe sea aumentada. Que no preparó eso para que yo realmente pudiera sacar el David que hay dentro mío. Y no, nos encerramos y muchas veces agrandamos el problema y achicamos a Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es agrandar a Dios y achicar el problema. Porque si no, vamos a vivir la vida creyendo que el enemigo nos tiende trampa, que el enemigo se empecinó conmigo, que el enemigo. ¿Y qué pasa si en vez de que sea el enemigo, en realidad son propósitos de Dios, que Dios te está preparando para algo? ¿No se ha puesto a pensar usted? Porque José tranquilamente podría haber dicho, bueno, mis hermanos me vendieron, el enemigo se empecinó conmigo, me mandó a Egipto. Sin embargo, él vio que cada cosa que sucediera era una oportunidad para glorificar a Dios. Que cada cosa que sucediera era una oportunidad para honrar a Dios. Porque él honraba a Dios en su trabajo, él honró a Dios aún cuando nadie lo veía. Porque él, como ya les dije, tranquilamente se podría haber acostado con la mujer de su amo, pero aún así dijo, Dios me libre, o yo no quiero pecar contra Dios. Porque él quería tener integridad. Y sabe que Dios te va poniendo en pequeñas situaciones, porque para darte algo mayor, yo tengo que ser fiel en lo poco. Y realmente necesitamos ser fiel en lo poco para que Dios nos suelte mucho. Y muchas veces queremos que Dios nos dé mucho, pero no le somos fieles en lo poco. Y queremos que Dios nos dé llamado, nos dé ministerio, nos coloque en lugares, que no haga esto, que no haga lo otro. Pero si ni siquiera vengo a la oración, ni siquiera me congrego, ni siquiera me dispongo en algo mínimo. Entonces, y lo hablo así en ámbito de iglesia para que sea entendido, que a veces queremos grandes cosas, pero no queremos nosotros cumplir en las pequeñas cosas. Y José fue alguien que Dios lo fue preparando. Fue alguien que Dios en primer lugar lo preparó porque José le dio una visión, porque Dios le dio una visión, Dios le dio una palabra. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes acá han recibido palabra de Dios? Una promesa. Levante su mano. Yo levanto mi mano, mi pata. Levante. Todos los que hemos recibido palabra de Dios. No hemos recibido una promesa de Dios, que Dios iba a hacer algo con nosotros, que Dios nos iba a usar en cosas grandes. ¿Y qué pasó? Muchas veces le dimos lugar a otras cosas y no le dimos el lugar a Dios. Y lamentablemente, hermanos queridos, la obra de Dios siempre necesita continuar. Entonces, Dios nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 50, 70 oportunidades. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, como personas, como hijos, no queremos soltar lo viejo.
queremos morir con lo que tenemos y creemos que lo que tenemos está bien y no nos animamos a soltar aquello viejo, no queremos dejar la vieja vida, no queremos dejar lo que un día fuimos, porque sabe que los procesos muchas veces son para hacer morir aquello que ya no nos sirve. La cárcel donde Dios metió a José era también, porque él necesitaba matar algo más en él, ¿sí? Para que cuando lo pusieran en los lugares de privilegio, José entendiera que era Dios el que lo había puesto y no le agarrara bronca a sus hermanos. ¿Y qué dice acá la palabra de Dios? En lo que leíamos hoy, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces dice acá, el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Y a qué quería llegar con esta palabra y con esta historia de José, hermanos queridos? Es que Dios sueña en grande con tu vida. Es que Dios sueña cosas tremendas con tu vida. Y sabe que hay algo tan lindo y que Dios me dijo, y es que Dios quiere cumplir sus sueños con mi vida. Que Dios quiere cumplir sus sueños con tu vida. Pero muchas veces las situaciones que nos fueron pasando, nosotros la tomamos, en vez de avanzar, la tomamos para retroceder. Entonces, la gente que tal vez nos quiera hacer caer, nosotros la tomamos como que el enemigo está metido en el medio, y el enemigo no está metido. Es Dios que está queriendo cumplir los propósitos. Es Dios que está queriendo formar tu carácter. Es Dios que está queriendo llevarte a un nuevo nivel, a una nueva estación. Que Dios te quiere llevar a un nuevo tiempo. Pero muchas veces para que Dios nos lleve a esos nuevos tiempos es necesario pasar por lo que estás pasando. Y a veces no lo logramos entender. Pero Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Y Dios ha derramado palabras sobre todos nosotros y Dios nos ha entregado profecías, palabras. Pero por sobre todas las cosas Dios nos amó y nos ha derramado de su amor. Y eso nos tiene que bastar a nosotros para decir, Señor, heme aquí. Señor, si tienes que hacer algo conmigo, hacelo. Y Dios con todos, ¿sí? Con todos nosotros los que hoy estamos aquí, los que están en la transmisión, también tiene propósito. También Dios nos conoció antes. ¿Usted cree que Dios lo conoció ahora cuando entró a la iglesia? No, Dios ya nos había mirado antes. Entonces, no se sorprenda, dice la palabra de Dios, cuando la prueba de fuego nos sobrevenga a nosotros. Como si alguna cosa extraña nos aconteciese. No se sorprendan, es necesario que eso acontezca. Porque Dios nos va a ir forjando. Dios te está preparando para algo mayor. Dios nos quiere preparar para algo mayor. Y cuando venga la enfermedad, cuando venga el proceso, cuando venga los problemas, porque nosotros, y no quiero mentirle, pero nosotros cuando conocimos al Señor, empezaron a venir un montón de cosas en contra de nuestras vidas. Problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de orgullo, problemas de soberbia, problemas de quién hacía más, quién hacía menos. Vienen esos tiempos en donde uno se cree que es más que el otro. Entonces Dios nos tiene que ir trabajando. Dios, como el buen alfarero, va trabajando, va sabiendo, y si a veces la vasija es necesaria volverla a romper para hacerla de nuevo, Dios lo tiene que hacer y lo va a hacer. Y no te tiene que sorprender, porque hay propósito detrás de todo eso. Pero ¿cuántos matrimonios que tienen propósitos llamados hoy están quietos? ¿Cuántas personas que Dios ha soltado palabra y yo he visto que Dios los ha usado de gran manera, hoy es como que, ¿dónde están? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué te ganó? ¿A quién le diste lugar? ¿No entendiste que los procesos, que las cárceles, que las situaciones que te pasaron eran porque Dios quería sacar lo mejor de vos? Y realmente Dios anhela que de nosotros salga lo mejor, que de mí salga lo mejor. Y tal vez siempre esperamos del otro. Siempre queremos que el otro haga por mí, que el otro ore por mí.
que el otro me entregue palabra, que el otro... ¿Y vos? ¿Cuándo te vas a disponer a servir al Señor? ¿Cuándo vas a decir, Señor, yo hoy me entrego a vos? Si Dios en un abrir y cerrar de ojo transforma a una persona y la empieza a hacer caminar en las cosas de Dios, y comienza, la persona ya deja de estar interesada en las cosas del mundo, comienza a interesarse en las cosas de Dios, ya la mirada de ella no está agacha pensando en las cosas de acá, sino que su mirada comienza a estar en las cosas de arriba, y Dios comienza a contentarse y Dios comienza a soltar, porque Dios va soltando de a poco y va probando, y si yo le soy fiel en eso poco que Dios me va soltando, Dios me va a soltar más, y Dios me va a dar más, y Dios me va a dar más responsabilidades, y Dios va a querer que yo vaya, y si hoy tal vez tenía uno, mañana que tenga dos, y pasado que tenga tres, como lo hacía con la parábola de los talentos. Pero no enterremos eso que Dios nos dio. No dejemos morir aquello que Dios nos ha entregado. Y eso que Dios nos ha entregado son cosas que muchos anhelan, y nosotros no nos damos cuenta que la gracia de Dios está sobre nosotros, que el favor de Dios está sobre nosotros, que la bendición de Dios está sobre nosotros, que todo lo que Dios nos ha entregado está sobre nosotros. Pero dejémonos usar por Dios. Dejémonos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve, y que si vienen situaciones, procesos, pruebas, dificultades, si hoy estás pasando por alguna situación que tal vez hasta de confusión, ¿sí? Todo eso tiene un propósito, porque el día de mañana Dios te va a poner gente al lado tuyo que pasó la misma situación que vos pasaste. ¿Y con qué autoridad le vas a hablar si vos no lo pasaste, si vos no lo viviste? Lo vas a hablar con la autoridad del saber de que Dios te sacó de esos lugares, de que Dios te puso, vos no eras nada, y Dios te puso y Dios te dio una corona, y Dios te puso en lugares de privilegio, pero no esos lugares de privilegio como para mirar a todos sobre el hombro, sino esos lugares de privilegio sabiendo en dónde estamos, como dije al principio, acomodando las cosas espirituales a lo espiritual. Y que realmente todo lo que nos sucede, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a vivir vida espiritual. Y los procesos, las pruebas, las dificultades que nos van sucediendo tienen un propósito espiritual sobre nuestras vidas. Y es que Dios realmente quiere llevarte a un nuevo nivel, a una nueva estación, a un nuevo tiempo. ¿Y qué tal si Dios te vuelve a llamar? ¿Y qué tal si Dios te vuelve a comisionar? ¿Y qué tal si Dios, como está tan empecinado contigo, te vuelve a decir, bueno, te saqué del pozo, te llevé donde Potifar, pero allí te tuve que volver a llevar a la cárcel, y tal vez hoy estás en ese lugar de encierro en donde no sabes qué hacer porque simplemente mirás para todos lados y no sabes para dónde salir? ¿Qué tal si Dios te está preparando ahí para entregarte cosas mayores, cosas mejores, y depositar mayor confianza sobre tu vida? Quiero que te coloques en pie y que puedas meditar en esta palabra. Y que realmente, si entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, si todas las cosas realmente la tomamos así, o estamos renegando con el Señor, o estamos pataleando con Dios, o estamos diciendo, ¿hasta cuándo Dios va a hacer esto? ¿Y qué tal si Dios te dice que es hasta hoy? ¿Qué tal si Dios dice que todo lo que estabas viviendo, hoy Dios con un simple soplo te saca de esa cárcel y te comienza a posicionar en cosas lindas, en cosas grandes, y Dios comienza a derramar de su gracia, de su bendición, aún más que la primera vez, aún más que en los primeros tiempos? Y que Dios quiere realmente que nosotros seamos personas que amemos a Dios y que no reneguemos tanto con el Señor, y que no peleemos tanto con Dios, y que nos dispongamos en Dios, y que dejemos que Dios nos lleve, y que dejemos que Dios nos use, y que dejemos que Dios sea. Y que sea Dios el que bendiga, el que fortalezca. Hermano Gaby, hermana Anaí, vengan por favor. Tómenle la mano a su esposa y vengan aquí adelante. La iglesia esté orando, por favor, esté clamando. Vengan aquí. Dios los ama tanto a ustedes. Y sabe que Dios ha puesto un nuevo despertar en su corazón, en su vida. Y que hay muchas cosas en las cuales usted tuvo miedo, usted tuvo incertidumbres. Pero que Dios siempre lo quiso llevar a los propósitos que Él había soltado sobre sus vidas. Y que hoy Dios los quiere hacer caminar en un nuevo tiempo. Y no solo a ustedes, sino a toda su familia.
aún mayor que el principio será. Lo que Dios derramará sobre sus vidas y cómo Dios los usará, porque el corazón de ustedes es el que Dios conoce, porque el corazón de ustedes es el que Dios ha conocido desde el principio. Cosas que otros no ven, cosas que otros criticaron, son en las cuales Dios ha ido forjando en su vida, en su matrimonio. Aún antes que ustedes le conocieran, Dios ya estaba trabajando en sus vidas. Y hoy sus ojos van a ser testigos de la gloria de Dios sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su descendencia, porque el favor y la gracia de Dios nunca dejó de estar en sus vidas. Y a usted, así como ustedes le han honrado a Dios en secreto, es así como Dios los comenzará a honrar y los comenzará a levantar nuevamente, porque Dios tiene planes y propósitos con su vida. Y la iglesia será testigo de lo que Dios va a hacer con sus vidas y de cómo Dios los va a usar, los va a levantar y los va a hacer prosperar en todo lo que emprendan. Dios les bendiga. Hermana Ofelia, hermana Marisa, pasen por favor aquí adelante. También Dios tiene una palabra para sus vidas. Bendito sea tu nombre. La iglesia esté orando. Por favor, la iglesia esté orando. Aleluya. Dios mejor que nadie los conoció, los miró, los trajo y han marcado el corazón de muchos. Y aún con muchos miedos, aún pasando un montón de situaciones, de procesos, aún con cosas que no han entendido, aún han habido traiciones, pero Dios nunca ha dejado de creer en ustedes. Y así como Dios los llamó una vez, Dios los vuelve a llamar en este tiempo, porque ustedes son de propósito. Por eso no los deja ir, por eso no les permite alejarse, sino que los acerca cada vez más. Y ustedes se gozan con lo que han sembrado, se gozan con lo que ven hoy, pero es tiempo de gozarse con lo que yo les voy a soltar en este tiempo, porque todos los procesos y las situaciones que les ha tocado vivir han preparado su corazón para poder recibir todo lo que yo voy a soltar sobre sus vidas. Van a ser prósperos en todo lo que emprendan, van a vivir en victoria, van a levantar los brazos de muchos y van a ir por aquellos que muchos rechazaron, porque yo les he preparado el corazón desde el principio, dice el Señor. Desde el principio su corazón está preparado, pero hoy están listos, dice el Señor, porque yo los amo, porque yo los mando, porque yo los comisiono, dice el Señor, porque yo soy en sus vidas. Atrévanse a soñar y sueñen en grande, dice el Señor, porque yo soltaré todo, porque yo ya tengo preparado para soltar todo, dice el Señor. Sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijas está mi bendición, dice el Señor. Prepárense para recibir, prepárense para ser usados, dice el Señor, en este tiempo. Prepárense para ir, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Yo quiero invitar a que vengan todos los que quieran hoy, encomendar sus vidas al Señor y decir: Señor, yo te amo y sé que todo lo que sucede me sucede para bien. Todo lo que he pasado ha sido con un propósito y yo ese propósito quiero cumplirlo, quiero ir detrás de él. No quiero, Señor, que me persigas, yo quiero perseguirte a ti. Yo quiero invitar a todos aquellos que hoy se quieren encomendar al Señor, todos aquellos que quieran soñar, que quieran visionar en el Señor. Sabe que Dios está buscando visionarios para invertir en ellos. Dios está buscando gente loca para invertir en ellos. Dios está buscando gente que le cree para invertir también en ellos, en matrimonios, en jóvenes, en niños, en adolescentes, en mujeres como en varones. Dios realmente quiere levantar nuevos José en este lugar, así como lo son los pastores, porque ellos son José
de este lugar, de esta ciudad. Dios les ha entregado a ellos la autoridad de esta ciudad para que puedan visionar, para que puedan ver más allá de lo que la mente humana, el ojo humano puede ver. Ellos están viendo con los ojos de Dios. Y eso será impartido sobre la iglesia también en esta noche. Dios quiere bendecir tu casa, tu hogar. Dios quiere bendecir tu familia. Realmente Dios quiere bendecir tu familia. Y Dios no te deja de ver como alguien bendecido. Dios no te deja de ver como alguien próspero. Dios no te deja de ver como alguien con gracia, con favor de Dios. Y eso no se compra con nada. La gracia y el favor de Dios no se compra con nada. Solo Dios la puede dar. Solo Dios la puede entregar. Y sabes que cuando Dios te entregue la gracia, honralo. Cuando Dios te entregue el favor, honralo a Dios. No dejes de honrar a Dios. No dejes de tener temor de Dios. Porque eso, como dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Dios te hará ser una mujer sabia, un varón sabio, que puedan ver más allá de lo que sus ojos hoy están viendo. Atrévanse a soñar, porque si Dios está en el asunto, nada ni nadie lo va a poder parar. Porque si Dios está en el asunto, Dios es el quien se manifieste, quien gobierna en todas las áreas de su vida. Dios derrama salud, Dios derrama bendición, Dios derrama propósitos en esta noche. Gente que vuelve a introducirse en el propósito, gente que Dios levanta, gente que Dios pone ahí para ser de bendición para muchos, para muchos, para muchos. Y mientras adoramos a Dios, yo voy a invitar a mis hermanos a que puedan estar orando, pero que también puedan impartir esto, decir de lo que Dios ha hablado en esta noche, de que puedan orar por el propósito de las vidas de cada uno de mis hermanos que hoy ha pasado por aquí, para que se pueda cumplir ese propósito y que Dios sea sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia. Aleluya. Gracias, Señor. Invito a mis hermanos a que por favor nos ayuden a ministrar, a orar, a interceder por las vidas también. Y todos aquellos que hoy anhelen recibir algo de Dios, que puedan pasar también aquí adelante. Vamos a estar orando, vamos a estar ministrando sus vidas. Vamos a estar intercediendo a favor de ustedes para que Dios sea derramando su bendición sobre sus vidas. Desde la mollera a la planta de los pies, Dios derrama bendición sobre su casa, sobre su familia, sobre sus vidas, sobre sus emprendimientos también. Dios los quiere hacer prosperar en todo. Viene ese tiempo nuevo de Dios sobre la iglesia. Viene un tiempo nuevo de Dios sobre esta casa. Aleluya. Pero Dios necesita preparar tu corazón para soltar lo que tiene que soltar sobre tu vida. Y hay corazones que Dios ha estado preparando para soltar todo, todo lo que Dios quiere soltar sobre ustedes. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor. Y manifiéstate de una manera especial, Señor, sobre las vidas. Manifiéstate de una manera especial, Señor, sobre los corazones. Manifiéstate de una manera especial, Señor, sobre mis hermanos que hoy han pasado aquí adelante. Señor, para que los sueños que hay en su corazón, para que los propósitos que hay en ellos, Señor, en esta misma hora, Señor, tú seas soplando de tu espíritu, soplando, Señor, aleluya, de tu gracia, de tu favor, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo que el diablo ha querido robar, arrebatar, hacerte creer. Sabe que Dios es el que coloca los propósitos. Es Dios quien se ha empecinado con tu vida. Es Dios que quiere soplar de su presencia, de su espíritu sobre ti, de su gracia, de su favor. Aleluya. Es Dios el que se quiere